La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado John Guiliani Valenzuela, fue miembro de la Junta Central Electoral, también del Tribunal Superior Electoral y fue embajador ante el Estado de Israel. Y ha estado jugando un papel estelar en las redes y en diferentes programas de televisión sobre el tema del proyecto de ley de trata y de tráfico. Buenos días, John. Muy buenos días a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación. A todos los dominicanos y gracias por la invitación. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. John, tú sustentas una teoría bastante realista de que lo del proyecto no es una cosa aislada, sino de que forma parte de un conjunto de cosas dirigidas a mermar la soberanía y el derecho que tenemos a deportar. Así es. Sí, ambos proyectos, no solamente el que se retiró, el de trata y tráfico de personas ilegales, también está el proyecto de violencia contra la mujer, que yo traje el proyecto y lo tengo ahí, podemos leer los artículos si ustedes lo entienden conveniente, para que el pueblo dominicano vea que ahí se incluyen los grupos migrantes, como se incluía en el anterior proyecto, que ahí se incluyen los grupos LGTB como grupos vulnerables, y se establecen la misma prerrogativa que establecía el que se acaba de retirar, se establece el principio de interseccionalidad para favorecer a la víctima, que va aumentando, por ejemplo, si ha sido abuso de cualquier violencia a la mujer, pero también de eso, aparte no se circunscribe a la mujer, como dice el título, incluye a los familiares, incluye a los hijos, y a la familia completa para ser protegido en sus derechos humanos y darle también albergue en el país y darle toda la prerrogativa que el otro proyecto también le daba a todos esos grupos vulnerables. Entonces yo entiendo que se está engañando al país. ¿En qué sentido? Se está engañando al país porque se está presentando un proyecto como que violencia para la mujer dominicana cuando nosotros tenemos la ley 2497, aprobada en 1997, y tenemos la ley 13603, que protege los derechos de los niños. Tenemos la ley 137, que protege y regulariza el aspecto de la trata de personas y tráfico de personas. Tenemos la ley 28504, que es la ley de migración, que trata el tema de migración. Tenemos la ley 8803 también. Es decir, licenciado, que por leyes para aplicar y para proteger esos grupos vulnerables no se necesita nada más. No, están protegidos y no tienen los elementos o los vericuetos jurídicos que tienen estos proyectos escondidos. Pero específicamente este de la violencia contra la mujer, es bueno que tú leas el artículo en cuestión. Sí, vamos a leer el artículo 77. El artículo 77. El artículo 77 que dice los procedimientos a aplicar. Uh, 66. Para que el pueblo dominicano se edifique sobre este tema. 72. Y yo lo traía abierto y lo junté. Podemos ir conversando sobre otro tema. Bueno, sí. Usted decía que nuestro ordenamiento jurídico tiene la suficiente garantía como que para que esos grupos vulnerables, en caso de presentarse en una situación, pues actúen. Entonces, en sentido general, ¿qué usted piensa que se busca con este proyecto y con otros? ¿Y cómo se orquesta esto iniciando un año de por sí preelectoral, un año de incertidumbre internacional, donde el tema de las migraciones está jugando un papel importante? Sí, vamos a leer el artículo 77. Okay. Garantías procesales de las víctimas de violencia de género. Las mujeres que enfrentan actos de violencia gozarán de las siguientes garantías procesales, además de las establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en esta materia.
Entonces dice A, B y C. En el B dice proporcionar a las víctimas y familiares que lo necesiten traductor, intérprete de acuerdo a su nacionalidad, idioma o situación de discapacidad. Y en el D, ¿Un extranjero? Sí, y en el D dice que las mujeres extranjeras inmigrantes y sus familiares, ahí lo incluye todos, a cargo, no serán deportados como consecuencia de la realización de la denuncia. O sea, solamente tienen que denunciarlo, no tienen que probarlo. Aunque se encuentre en situación migratoria irregular. Pero es que las mujeres aquí víctimas de violencia no tienen ninguna protección. No tienen ninguna protección. Las dominicanas víctimas de violencia no tienen ninguna protección. Pero que la ley está hecha supuestamente para las dominicanas. Supuestamente. No, pero que habla ahí de idioma. Claro. No, hay que buscarle un traductor. ¿Y de qué idiomas? Es decir, con que una haitiana diga, mi marido me dio golpe, ya. Pero yo te voy a decir una cosa, un haitiano se somete a un proceso judicial y solamente con la denuncia se le cree. Yo te pregunto, o sea, a un dominicano que tiene todos sus derechos aquí, ¿ese es el proceso judicial que le aplicamos? No. ¿Y entonces por qué ese privilegio a ellos? Solamente tienen que denunciar y ya. Hay que darle toda la prerrogativa que ya hemos discutido que tenía el otro proyecto que se retiró. En el otro con decir que fui maltratado por un traficante. Ya. Entonces, ¿por qué el presidente de la República y por qué nuestro canciller han asumido esa actitud en contra del pueblo dominicano? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué y quién hizo ese proyecto? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Eso se hizo de la noche a la mañana? ¿Eso no concuerda con lo que se había dicho antes? ¿Qué es lo que se trasluce detrás de todo esto? Eso hay que preguntárselo a ellos, que fueron que enviaron esos dos proyectos y que ha escandalizado al país. Yo no puedo responder eso porque yo no he enviado ese proyecto, ni tengo esos propósitos en contra de la soberanía nuestra. Ellos tienen que responder. Esto se ha intentado como politizar, John. Eso no es un tema político, Ramón, por Dios. Eso es un tema que todos los partidos políticos tienen que intervenir. Los mismos PRMistas me han dicho a mí, yo no estoy de acuerdo con eso, aunque voté por el presidente Abinader. Los mismos PRMistas. Pero no estoy hablando de PRMistas de abajo, de arriba y de todos los estratos del Partido Revolucionario Moderno. Ellos no están de acuerdo tampoco con que se haga ese tipo de trastada. No es un asunto político, es un asunto de país, o sea, de que no podemos permitir, por ejemplo, que aquí a una cantidad de haitianos se le dé cédula de identidad y electoral, puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones que nosotros realizamos y que llegue un punto que el número de haitianos sea tan elevado aquí, con cédula, que ellos sean los que determinen quién va a gobernar. Eso serían muchísimos años. No te creas, porque ese proceso viene... En el 2006, por ejemplo, yo estaba en la Junta Central Electoral como juez y yo fui que asumí el proyecto del libro de extranjería, ustedes lo conocen, sí, que está constitucionalizado en la Constitución del 2010. Y yo tuve un enfrentamiento campal con Aura Celeste Fernández y con Eddie Olivares para pasar ese proyecto, porque ellos decían que yo lo que quería era perjudicar a los haitianos. Digo, no, yo no quiero perjudicar a ningún haitiano, yo quiero que todo aquel que no tiene derecho a la nacionalidad dominicana y nace en nuestro país, tenga un procedimiento para inscribirse y que el consulado de su país, del consulado del país de la madre, les pida su acta de nacimiento y no se quede sin registrar. Porque ese era el proyecto del libro de extranjería. Ah, no, ellos decían que eso era para los haitianos. Y yo tuve que con el concurso de la magistrada Leida Piña, el magistrado José Ángel Aquino y el magistrado César Fel, que hicimos 5 votos de 9 y logramos aprobar el proyecto y después fue constitucionalizado en el 2010. Te explico eso para que tú entiendas que no es un asunto de esta coyuntura, es un asunto que viene de lejos. Y en la Junta Central Electoral hay muchísimo. Yo era, por ejemplo, el miembro del Pleno que tenía a cargo la cancelación y revalidación de cédula fraudulenta. Y el número de cédula fraudulenta que yo cancelaba de haitianos que suplantaban dominicanos era increíble. El número, o sea que... ¿De haitianos que suplantaban dominicanos? Sí, que suplantaban dominicanos. ¿Y cómo así? Por ejemplo, hay un dominicano en Estados Unidos y ellos se dan cuenta
y dándole dinero a los oficiales del Estado Civil conseguían suplantar a ese dominicano que ellos sabían que estaban fuera del país. Y usaban la identidad como dominicano. Pero ese haitiano, suplantando a un dominicano, podía ir a un centro de votación en las elecciones y votar. Y lo más probable es que votaron. Y que votaron. Entonces, es un asunto de país, por Dios. No es un asunto de PRM, PLD, Partido Reformista. Ese no es el tema y lo quieren tergiversar para allá. Eso es lamentable que tengamos que estar nosotros defendiéndonos de las posiciones del presidente y de la posición del canciller. Ahora, John, porque ahora realmente es un retiro provisional para dentro de 45 días supuestamente llegar a un consenso y someter otro proyecto. Bueno, pero es que vamos a tener que buscar una lupa más grande con el otro, porque ya no tenemos confianza, por lo que hemos estado viendo, ¿entiendes? Entonces yo creo que a ellos, como están dirigiendo los destinos de la República Dominicana, no les conviene estar llevando desasosiego en la población. No les conviene ni políticamente, ni moralmente, ni éticamente estar trayendo este tipo de preocupaciones a los medios y a la palestra pública. Ellos están ahí por decisión libérrima del pueblo dominicano y tienen que defender los intereses de los dominicanos y de los más pobres con mayor razón. No estar abogando porque nosotros tengamos que acoger a todos los haitianos que crucen la frontera y darle todas las prerrogativas. En este proyecto, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la financiación? Todas las instituciones, que son como 17, que intervienen en el proceso de violencia contra la mujer, van a tener que aportar del presupuesto que tienen asignado anualmente para darle atención a los dominicanos, van a tener que aportarlo para ese tipo de... Es decir, se desatiende a la dominicana para atender a la haitiana. Exactamente, ahí están. Yo creo que en el artículo 39 que habla sobre eso. Otra cosa, dice también que la prensa no va a poder tener acceso a los expedientes que se creen, por ejemplo, que una haitiana venga y diga que fue objeto de violencia contra la mujer y que hay que protegerle a la familia, como ya yo leí. Ese expediente, ustedes en la prensa no van a poder tener acceso, porque es confidencial también. Vamos a una breve pausa, John, que esta conversación está interesante y nos quedan todavía muchas aristas. Volvemos en pocos minutos. Bueno, señores, esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado John Giuliani Valenzuela. Fue juez del Tribunal Superior Electoral, también miembro de la Junta Central Electoral y embajador ante el Estado de Israel. Y estamos hablando sobre proyectos de leyes que han inquietado no solamente la comunidad política dominicana, sino también a toda la ciudadanía, porque se entiende que son lesivos para la soberanía y lesivos para el país y que nos quitan derechos. Y en esta parte, pues, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando con nuestro invitado sobre el proyecto de ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que no fue retirado como pasó con el otro, de trata de personas, de explotación y de tránsito ilícito de migrantes. Nuestro invitado había hecho un resumen de los puntos que a él le llamaban la atención, que vamos a compartir con los televidentes. Sí. Por ejemplo, el artículo 39 habla de información reservada. El artículo 55A habla de la responsabilidad de los medios de comunicación. El artículo 62 habla de protección a la familia completa. Solamente ya yo leí, con una mujer una mujer inmigrante ilegal haitiana, decir que fue objeto de violencia contra ella. Y supóngase usted que haya sido verdad, que algún policía o guardia de la frontera ejerza violencia y sea comprobable. Pero es que este proyecto dice que ella no tiene que probar eso, como tenemos que hacer los dominicanos cuando somos sometidos a cualquier tipo de proyecto, que tenemos que probar lo que decimos. No, este proyecto dice que con la sola denuncia de ella ya es suficiente. El artículo 134 y 135 hablan de la recuperación del proyecto de vida de esa persona que ha sido objeto de violencia, mujer.
Pero ese proyecto de vida hay que hacerle una reunificación familiar y traer los hijos, el esposo y todo el mundo y darle todas las prerrogativas que le daba el otro proyecto. Y hay que destacar, licenciado, que violencia es muy amplio, porque violencia puede ser física, verbal, emocional, mental, sexual, de cualquier etcétera. tipo, de cualquier tipo. Entonces, yo no quiero crear desasosiego y no soy yo que lo estoy creando. Yo estoy dando una voz de alerta para que la gente sepa lo que se está tramando contra nuestra soberanía y con nuestra soberanía que establece que nosotros somos lo que tenemos que determinar. Cualquier persona ilegal que entra a todo nuestro territorio, nosotros tenemos la potestad de devolverlo. Pero estos proyectos tumban esa soberanía. Y eso es lamentable que tengamos que estar, o sea, discutiendo eso cuando tenemos tantos problemas en la República Dominicana, económicos, de inflación, que son los que deberían estar ocupando nuestra atención. Ellos están entrando por millares sin esos proyectos, porque se están vendiendo la visa, los militares cobrando, el tráfico con la parturienta. Ellos están entrando. Así ¿Qué es. será cuando cuenten con estos marcos? 10 millones de haitianos se van a meter a la República Dominicana. Pero lo que yo no entiendo es que el presidente tiene esa potestad y la quiere, con subterfugios y vericuetos legales, se la quiere entregar a los organismos internacionales para que sean ellos los que dirijan la política migratoria nuestra. ¿Usted piensa que eso es entregarle a los organismos internacionales? Sí. Pero hay un tema. El doctor Leonel Fernández, por ejemplo, entre otros juristas, argumentan de que no es necesario esto porque ya nuestra Constitución y nuestras leyes garantizan lo que estas leyes dicen que se va a garantizar. Tienes razón. Entonces, si tiene razón, eso no es explicable a los organismos internacionales, de que eso no es necesario. Óyeme, por más que tú se lo expliques a los organismos internacionales, ellos tienen un plan. Ellos nos quieren convertir en un país tapón y quieren convertir a México en otro país tapón también. ¿Para qué nos quieren convertir en país tapón? Para que no la migración en masa no le llegue a ellos. Se entapone en la República Dominicana, se entapone en México y nunca le llegue a Estados Unidos. Ellos están defendiendo su territorio. Porque tienen un plan ahora de patrocinio. Sí. Para los cubanos, Sí. para haitianos, venezolanos, no sé si de Sí, pero ellos quieren gente calificada para darle estatus. El patrocinio Intelectuales. Esa masa sin educación y esa masa que hace sus necesidades en las aceras y en los parques, como hemos visto que ha ocurrido en Chile y en otros países, esa masa que se revela, como se revelaron ahora en el este, esas masas son para los países tapones. Ellos no quieren que esas masas lleguen a su frontera. Y Caricón se queja porque le entran 2 o 3. Porque a ellos le entra, el que puede llegar en Yola. Entonces, esto que yo estoy explicando, no hay que ser un erudito para saberlo, no hay que ser un superdotado para saberlo. ¿Ustedes creen que el presidente de la República no lo sabe? Pero él tiene otro criterio y lo demostró en su discurso con relación a la ley aquella en el 2013, que él dio en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde él decía que él era migrante libanés y que su familia había venido del Líbano huyéndole a la guerra y a la situación bélica que estaba presentándose en esa época y que aquí se le había dado la oportunidad de él desarrollarse a él, a su familia. A mí también me pasó eso. Mi abuelo vino con sus padres que eran primos, Giuliani y Giuliani, de Córcega, y se instaló en Barahona, tuvo 11 hijos en Barahona y de ahí surge la familia Giuliani, que él le cambió de Giuliani a Giuliani porque en la época de Trujillo había un Giuliani que estaba atacando al jefe y él fue y habló con el oficial, le dijo, en vez de Giuliani, pónmele Giuliani, porque eso me va a traer problemas. Eso me lo contó mi abuelo personalmente, amigo, cuando yo tenía 16 años. Y de ahí viene que nosotros, el apellido cambió, en vez de ser Giuliani, como Rudolf Giuliani, somos Giuliani. O sea, hubo una pequeña variación. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Somos de Córcega y venimos, y mi abuelo y su esposa, digo, el papá de mi abuelo y la mamá eran primos y vinieron de Córcega con mi abuelo, único hijo de 5 años, y ahí se desarrolló el origen. Entonces, porque a nosotros, que es el mismo caso que señaló el presidente, que lo llevaba a él a tener esa
esa actitud, ese enfoque con la migración, de que él le iba a dar el derecho que le correspondía a todos los haitianos. Óigame, pero usted está desconociendo la historia del pueblo haitiano y el pueblo dominicano. Nosotros fuimos dominados por los haitianos del 1822 al 1844 y nos liberamos, y ellos dicen, y lo han declarado públicamente, que van a tomar el control de la República Dominicana sin tirar un tiro. Y tenemos que cuidar nuestra soberanía, tenemos que cuidar nuestro país de que eso no suceda. Entonces, si legalizamos a todos los haitianos en un momento dado y le damos número de cédula y derecho a votar como dominicanos, no ya como haitianos, sino como dominicanos, ellos van a decidir quién es el presidente de la República. Bueno, es posible que el presidente Abinader esté buscando esos votos, pero eso no es aceptable. Pero incluso él fue contrario a la sentencia histórica 168-13. A eso es que me estoy refiriendo. Ese fue el discurso que él dio allá en el Paraninfo de la UAS, cuando él estaba tratando de solidarizarse con los haitianos que supuestamente habían sido víctimas de esa sentencia, Ramón. ¿Cómo? Sí, el video yo creo que te lo mandé al WhatsApp, tú lo tienes. Se puede poner al público para que el público vea qué fue lo que él dijo en esa intervención. ¿En qué año fue eso? En el 2013. Ay, caramba, la memoria histórica de los videos. Él cree que hay que acogerlo a todos aquí y darle cédula. Esa es la creencia de él. Pero yo no estoy de acuerdo con eso no se puede permitir. No, para esta economía no aguanta 2 o 3 millones o 4 millones de haitianos. No hay puestos de trabajo para ellos. No, pero no solamente eso, o sea, que ese no es un problema nuestro. Haití es otro país. Haití no es dominicano. Nosotros no tenemos que estar legislando para garantizarle derechos fundamentales a los haitianos, porque entonces, como no se lo garantizan allá en su territorio, ellos van a venir aquí para que nosotros lo garanticemos. Es tan sencillo como eso. Allá los que lo maltratan, le hacen el suplicio del collar, que es parte de la cultura de ellos, le prenden una goma alrededor del cuello. Esa es la cultura del pueblo haitiano. Y violaciones ahora de las bandas y asesinatos. Las bandas están haciendo lo que les da la gana y los organismos internacionales no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque República Dominicana debe ser el tapón, que ellos se muden todo para acá y nosotros los acojamos. Eso no va a suceder. El pueblo dominicano no va a dejar que eso suceda. Si tenemos que perder la vida en esa labor, la vamos a perder, pero eso no va a suceder, para que lo sepan. No, y la prueba fue rechazo generalizado. Sí. Eso no se puede permitir. Sí, hay un rechazo, pero yo quiero ver una marcha. ¿Dónde está la marcha verde y la marcha que defiende los mejores? Quien dirigía la marcha verde está de embajador en España y es del mismo criterio que el presidente y que el canciller. Es que hay un ala del gobierno. Pero yo te digo de la marcha. Hay un ala del gobierno que es pro-haitiana. Bueno. Pero no un ala, medio gobierno es pro-haitiano. No es un ala, es medio gobierno que es pro-haitiano. Ponte a sacar todos los ministerios que están personas que han establecido públicamente en declaraciones de que a los haitianos hay que acogerlos todos. No importa, sin distinción. Y no, ellos tienen su país. Ellos tienen que hacer su país fuerte, ellos tienen que organizarse en su país, ellos tienen que competir económicamente con la República Dominicana como un país mejor desarrollado que nosotros. Eso yo lo acepto, Ramón, eso es válido, pero no quiere venir a apoderarse del nuestro, nosotros no lo podemos permitir. Y ese es el tema, es un tema que no lo podemos tampoco politizar, es un tema de defender al país. John, muchísimas gracias, yo te felicito. Ojalá que haya muchos John Giuliani, y los hay, que estén en esa batalla campal. Y yo quiero decir algo más, o sea, esto no es un crédito mío, ni yo quiero protagonismo por eso. A mí no me interesa. A mí me interesa que cada dominicano tome conciencia y defienda su país. Eso es lo único que a mí me llenaría de orgullo. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos volvemos a ver pronto, porque esta batalla va para largo. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, vamos a conversar con la licenciada Rosa Sandoval, que ella es autor de un libro que se llama Ruta por tu Libertad Financiera.